Bueno, vamos a empezar con la explicación y bueno, vamos a unir las dos clases. Vamos a hablar de ideas preevolucionistas y evolucionistas y al final un poquito de adaptación que lo vamos a seguir trabajando en las clases asincrónicas. Bueno, vamos a empezar. Em, lo primero que quería contarles es que antes de que Darwin propusiera su teoría de la evolución, que es una teoría vital para las ciencias biológicas porque de alguna forma explica el origen de todos los seres vivos, eh, había otras ideas previas con lo que se sabía en el momento, ¿no? Estaba todo muy vinculado a las culturas, a los distintos mitos y leyendas de cada cultura, y antes no existía la biología como ciencia ni la química, sino que se hablaba de naturalistas. Eran gente con mucho dinero en general, que tenían tiempo libre y que les gustaba mucho la naturaleza, y hacían viajes donde iban recopilando información sobre distintas especies, se hacían como libros de naturalistas sobre, no sé, alguna especie particular, y todo se desarrolló muchísimo cuando empezaron los viajes a, a otros lugares que no se conocían, por ejemplo, América, donde se descubrió mucha más diversidad. Cuando empezó a haber toda esta acumulación de información, eh, empezaron a surgir algunos naturalistas que pensaron que esto tenía alguna relación, ¿no? Que hay una relación entre las especies. Vamos a ver qué pasó. Bien, las primeras ideas estaban vinculadas a el creacionismo y el fijismo. En realidad el fijismo está vinculado al creacionismo también. ¿Algunos se acuerdan de que hablaba de creacionismo? ¿O lo escucharon alguna vez? El creacionismo no me acuerdo, pero sí me acuerdo del fijismo, que era el que decía que las especies son así, o sea, nacen de una forma y eternamente van a ser de esa forma, que no se modifican. Es eso, el fijismo. Las especies, El como dice, creacionismo es un supremo, puede ser, algo así. ahí está, hay un Claro, ser sí. supremo. Muy bien. El creacionismo dice que hay un ser supremo que creó a todas las especies y como tal, como Dios es perfecto y crea las especies, no pueden cambiar porque implicaría que Dios no es perfecto. ¿Me entienden lo que quiero decir? O sea, la lógica era esa. Entonces, muchos naturalistas, que eran muy religiosos, hablemos de protestantismo, catolicismo, no importa la religión, eh, tenían esta mirada, ¿no? De que la naturaleza era perfecta porque Dios era perfecto, entonces no podía cambiar. Se estudiaban las especies desde ese lugar unido a la fe, ¿no? Eh, Uno de los primeros naturalistas muy importantes fue Carol eh, Linné, o Linneo le dicen, está bien, que en el 1700, él está en el siglo XVIII, eh, escribió, hizo como un recuento en un viaje de todas las especies vegetales y publicó este libro que se llama Species Plantarum. Esta es una foto del original del libro. Obviamente lo fue cambiando porque iban apareciendo especies nuevas y las iba agregando. Y lo que hizo Carl von Linné, porque después lo hicieron eh, de la aristocracia, esto fue en 1753. Él, aparte de hacer esta recopilación de las especies, inventó lo que se conoce o se le dice ahora es el padre de la taxonomía. La taxonomía es una ciencia dentro de la biología que estudia cómo se clasifican las especies. Y fue tan importante el trabajo de Linneo que hasta a partir de, o sea, todavía se usa la clasificación y el nombre. La clasificación fue cambiando, fue mejorándose, pero el nombre que se le pone a las especies sigue siendo el mismo que él inventó en esa época, en el 1753. Miren, se llama nomenclatura binomial. Usa el latín, acá hay un ejemplo, por ejemplo, el lobo. Usa dos nombres, este es el nombre del género, que sería como, ¿vieron las mamushkas? Es una muñequita grande
con otra más chiquita adentro y así sucesivamente. Bueno, él pensó que las especies se ordenaban de esa forma. Entonces, el género es la mamushka previa a la última, que es la especie, y dijo que, bueno, el idioma que se iba a usar, porque era el idioma general en esa época, iba a ser el latín. De hecho, hoy en día las especies se siguen escribiendo con su nombre en latín. El primer nombre corresponde al género, Canis, el segundo a la especie Lupus. El nombre en total sería Canis lupus. Como nosotros somos el Homo sapiens, nuestro género sería el Homo. Bien, acá les puse una foto que muestra, uy, se ve chiquita ahí, bueno, la dejo así, que muestra un poco con nosotros, con el Homo sapiens. Esta sería la última mamushka, la más chiquita, ¿no? La caja más chiquita, el de la especie, pero muchas especies que pertenecen al mismo género se pueden ubicar dentro de un género. Muchos géneros, como el Homo, se pueden ubicar dentro de la familia de los homínidos. Por ejemplo, los neandertales estarían dentro del género Homo. Y así sucesivamente se va agrandando para contener a más especies, ¿no? A más órdenes. El orden que continúa y que es como más abarcativo son los primates. Después viene la clase, que son los mamíferos. Acá ya incluye a todos los mamíferos, no solamente los seres humanos, sino que somos primates. También están, no sé, por ejemplo, los peces vertebrados. El otro grupo más abarcativo es el filo o la división, que son los cordados, que tienen columna vertebral. El reino sería el que sigue, que es más abarcativo, los animales, el reino animal. Y por último, el dominio eucaria, o sea, los eucariotas. ¿Se acuerdan algo de haberlo visto esto de cómo se organizaban las especies? ¿O les parece muy nuevo? No, yo no. ¿No te acordás? Bueno. Sí, por ahí en algún momento en la secundaria, pero muy por arriba. Ahora, ¿esto lo entendieron, lo de recién? ¿O quedó medio raro? ¿Se entendió? Bueno. Ahora se va a cortar, después entramos de vuelta, ¿no? Pero lo importante de esto que es que Linneo, siendo tan inteligente como para organizar todas las especies que se conocía hasta ese momento en una taxonomía, en un orden jerárquico, porque hay una jerarquía, ¿no? Va del más chiquito al más grande. Lo fue organizando, ¿no? Jerárquicamente a las especies. Igual, él era creacionista. Él creía que las especies permanecían iguales porque las había creado Dios y estaba bien como las había creado. O sea, esta idea de que no podían cambiar las especies determinó toda una época hasta Darwin o algunos precursores a Darwin que ya vamos a ver. Bueno, sigamos. Me pasé acá. Bueno, ¿qué pasó? Empezaron a hacer más investigaciones, los naturalistas, y algunos, como Georges Cuvier, que lo tienen acá. Cuvier fue un paleontólogo, en realidad no se lo llamaba paleontólogo en esa época, era un naturalista, pero que estudiaba los fósiles. Y él se dio cuenta que algunos fósiles, por ejemplo, de vertebrados que eran herbívoros, tenían cosas en común. Por ejemplo, que los dientes eran planos y fuertes porque comían plantas, y que también tenían cuernos, por ejemplo, ¿no? Entonces empezó a hacer un análisis y decir, bueno, varios vertebrados tienen cosas en común de los fósiles que iba encontrando. Todo esto le permitió empezar a reconstruir a especies extintas, que solamente se conocían por fósiles. ¿A qué lo llevó a pensar esto? Él tenía la idea que predominaba en esa época. Cuvier es posterior a Linneo, es del 1830, nació en esa época. Pero tenía todavía esta idea de que las especies no podían cambiar. Entonces propuso que en realidad las especies, porque él decía, ¿cómo puede ser que yo tengo una especie, por ejemplo,
de una mulita gigante y hoy en día no existe más. ¿Qué pasó con esos animales? Si Dios es perfecto, ¿por qué desaparecieron? ¿Por qué Dios extinguiría las especies? Entonces lo que él pensó es, uniendo sus creencias a lo que veía, que en realidad Dios había realizado distintas catástrofes. Había como una serie de catástrofes donde se habían extinguido las especies y Dios había vuelto a crear nuevas. La última gran extinción para él había sido en el diluvio universal. Fíjense cómo lo unía todo al relato de la Biblia, ¿no? Era la única forma que él encontraba de unir sus creencias a lo que él veía, porque si no, ¿cómo explicaba que había especies que ya no estaban en la actualidad, ¿no? Bien, a esta teoría que propone sucesivas extinciones de especies y sucesivas creaciones se la llamó teoría del catastrofismo, porque habla de varias catástrofes. A la vez que él hablaba de esto, había otro naturalista que se llama Lyell, que ya lo vamos a ver más adelante, que planteaba otra teoría distinta, opuesta. Fíjense que acá se empieza a hablar de un cambio. Es la teoría del uniformismo. Él era geólogo y lo que decía es que en realidad la Tierra tenía procesos geológicos que eran lentos y graduales. Y que eso es lo que generaba los cambios en el paisaje en el tiempo. Estas ideas, aunque eran del campo de la geología, empezaron a calar hondo en los naturalistas de la época. Estamos hablando ya del siglo XIX, 1800. Acá les puse un fósil, está recreado, ¿no? Porque no estaba perfecto, no los encuentran perfectos, pero en la primaria, como en la secundaria, los fósiles son una buena aproximación para que los chicos entiendan cómo fueron cambiando las especies en nuestra Tierra a lo largo del tiempo. Son una herramienta, ¿no? El conocer los fósiles, porque de hecho así fue como los naturalistas de esa época empezaron a entender los cambios. Bien, ¿hasta acá bien? Bueno, vamos a Sí, pasar profe. a tratar de unir esto que les estoy contando con lo que nosotros, o lo que ustedes van a hacer, que es enseñarle a chicos de primaria, ¿está bien? Les traje acá una noticia que si hacen clic acá, aparece la noticia. Yo no la voy a leer ahora, pero fíjense que el título dice, es no me acuerdo el año. Acá estaba, del 2017. Donde el Papa Francisco dice, el Papa defiende la teoría de la evolución y el Big Bang y asegura que Dios no es un mago. Bueno, después lean la noticia que es muy interesante, porque lo que él dice eh, está muy bueno y va a favor de lo que yo les quería contar hoy respecto a estas teorías, ¿no? Cuando leemos sobre la creación en Génesis, corremos el riesgo de imaginarnos a Dios como un mago o una varita mágica que le permite hacer todo, pero no es así. ¿Qué suele pasar con nuestros alumnos cuando, por ejemplo, llegan desde la primaria a secundario, en mi caso, ¿no? Cuando los recibo? En la primaria y en la secundaria empiezan a tomar ideas creacionistas. ¿Por qué? Primero porque está influenciado por sus creencias religiosas, más si están en un colegio que es religioso, no importa la religión que sea. Pero lo que van a hacer es pensar que si Dios creó a las especies, no se puede aceptar la evolución. Ahora, como vimos recién en la noticia, el Papa Francisco, que es la mayor autoridad de la Iglesia Católica, es el Papa, habla en contra de estas ideas creacionistas que no son reales. Porque, ¿qué pasa? Yo puedo creer en Dios, yo soy una persona de fe, por ejemplo, ¿no? Soy bióloga, soy profesora, pero creo también que Dios puso mecanismos en la naturaleza y que esos mecanismos se pueden estudiar y analizar. O sea, hay una unión posible entre religión y las ciencias, que debería ser hasta esperable, ¿no? Porque no podemos, no sé, fomentar que los chicos y nosotros sigamos teniendo ideas que desechen la lógica y las evidencias de la ciencia. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bueno, no sé qué piensan ustedes, pero lo que yo pienso y lo que tratamos de trabajar en el colegio, o que deberíamos tratar de fomentar en el colegio, es
que las ideas religiosas no tienen por qué contrastar con las teorías científicas, sino que podemos hacer una unión de estas, ¿no? Sin, o sea, aceptando los mecanismos de la selección natural, pero sin ir en contra de las creencias de nuestros alumnos, al contrario, tratando de integrarlas, ¿no? Es verdad que hay religiones que no aceptan la teoría de la selección natural, porque sienten esto, que atacan a la creación de Dios, pero con el trabajo del juicio crítico podemos tratar de integrar a las creencias de las personas y sus culturas estas ideas que son evidencias muy, sí, muy probadas, ¿no? Bueno, es la propuesta que yo les traigo y creo que es lo más adecuado, pero no sé qué piensan ustedes. Si les pasó alguna vez que alguien les plantee que por su fe no pueden aceptar la teoría de la evolución, o si escucharon alguna vez de esto. No sé, pregunto, si alguna vez escucharon algo, o les parece algo estúpido, pero hay gente que le pasa. No, yo la noticia del Papa no la había leído, y la verdad que nunca escuché en la escuela, ni como docente, ni como otras compañeras, que tuvieran así como alguna discrepancia. No, en realidad siempre escuché gente que sí defendía la teoría de Darwin, pero como